Día a día crezco más, fuerza y fe florecen hoy, pasos puros, paz me da. Quiero hablarles esta mañana acerca de sea un destructor de techos. Sea un destructor de techos. Y en la medida que vamos a ir desarrollando el tema, usted va a ir allí entendiendo algunas cosas, va a ir comprendiendo algunas cosas. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: nuestro carácter, el carácter de los hijos de Dios, el carácter de fe, es un carácter contra cultura. Es un carácter contra cultura. Digamos que nosotros en nuestra vida y en todo nuestro contexto de vida, nosotros nos vamos criando con la idea de ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿cierto? Entonces nosotros vamos creando con la idea de que si todo el mundo lo hace, es porque no es tan malo, ¿cierto? Y así sucede con los restaurantes, por ejemplo. Cuando usted va por la calle o va por carretera, por la vía, y usted ve a un restaurante lleno, ¿usted qué dice? ¿Uno qué piensa? Dice, ahí es bueno. Paremos ahí porque ahí es bueno. Y uno se va criando con la idea de que si todo el mundo lo hace, si ahí hay harta gente, es porque ahí es bueno. Y entonces en una ocasión, hablando con un nutricionista, decía, lo que pasa es que esos restaurantes en carretera que usted ve que son llenos, no es porque sea bueno, es porque sirven harto. Pero ¿qué es lo que sirven ahí? Carbohidratos, ¿cierto? Entonces por esa razón a la gente le gusta comer eso, pero el hecho de que sea mucho no quiere decir que es saludable o que es bueno. Y la misma naturaleza nos enseña a nosotros todo este tema. Y escuché el caso de la historia o de la vida de los salmones. ¿Hay alguien escuchado la historia de los salmones? Y resulta que el salmón es un pez que nace en agua dulce. Nace en agua dulce. Pero una vez nace y alcanza ciertos días o cierta estatura o cierto tamaño, el pez se desplaza hacia el mar. Y en el mar, hacia agua salada, y en el agua salada crece, hace su vida, etcétera, hasta que llega el tiempo de la reproducción. Y entonces, ¿qué hace el salmón? Empieza a nadar contra la corriente y a regresar al lugar donde había nacido. Y en ese trasegar, en ese ir contra la corriente, tiene que pasar obstáculos, tiene que superar dificultades, tiene que superar peligros también. Ahí es cuando los osos se hacen a las orillas y los pescan, los cazan. Pero todo con un propósito, y el propósito es cumplir un ciclo de vida, reproducirse. La más fácil para él, ¿qué sería? Quedarse en agua salada, eso sería lo más fácil. Pero resulta que estaba destinado, o en su ADN está destinado, el que tiene que nadar contra la corriente. Así nos sucede a nosotros los hijos de Dios. Hay algo que Dios ha depositado en su vida. Hay algo que Dios ha depositado en su carácter, en su forma de ser. Y es que usted es llamado a nadar contra la corriente. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, ha sido llamado a nadar contra la corriente. ¿Y a cuántos les gustan las oposiciones? ¿A cuánto les gusta la oposición? ¿A usted le gusta la oposición? No. Uno quisiera que la vida de uno sea más fácil. ¿Cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos? Buscar el camino de menor resistencia. Es la tendencia de nosotros los seres humanos.
que entre menos oposición, entre menos resistencia tengamos, mejor. Pero por eso le digo que la naturaleza de Dios o la obra de Dios o el propósito de Dios. Por eso la gente a veces dice, uy, es que las cosas del Señor son duras, son difíciles. No, las cosas del Señor no son duras, no son difíciles. Son, eso sí, contra cultura, contra la corriente, eso sí. Y hoy vamos a hablar acerca de las corrientes que nosotros tenemos que... Pero es el ir contra la corriente te hará sano. El ir contra la corriente te hará fuerte. El ir contra la corriente te hará maduro. Te hará firme en las cosas de Dios. Y te hará bien en la vida. Te hará bien. El ir contra la corriente te hará bien en la vida. Y aquí en este pasaje de la Escritura que quiero que nosotros leamos a esta hora para explicar un poco lo que vamos a tocar hoy. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Me gusta, y siempre lo digo, que me gusta el libro de los Hechos. Y el libro, ¿por qué? Porque resulta que Mateo, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de lo que Jesús hizo. Hablan de lo que el Señor hizo. Y el Evangelio de los Hechos, y me gusta porque el libro realmente se llama Hechos de los Apóstoles, se llama el libro. Y me gusta eso porque, piensa en esto, piensa en una carrera de relevos. Y entonces el Señor en los Evangelios corrió los primeros 100 metros. Y luego pasó el testigo ¿a quién? A los apóstoles, para que ellos corrieran. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos narra la historia de cuando los apóstoles llegan a una ciudad que se llama Tesalónica. Ya hace algunos meses hablamos acerca de eso. Pero los apóstoles llegan a Tesalónica y llegaban con una fe con una fama que los seguía. Y era que por donde ellos llegaban, a donde ellos llegaban a cambiar las cosas. A donde ellos iban, llegaban a cambiar las cosas, a transformar las cosas. Y entonces, por eso llegamos a este versículo de Hechos capítulo 17, versículo 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Voy a leerlo en la palabra, la traducción de Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice esto? Dice: estos hombres, estas personas que han causado problemas en todo el mundo, ahora han venido a causar problemas aquí. Y el mensaje de hoy se llama Sea un destructor de techos. Y usted tal vez diga, oiga, pero ¿por qué vamos así destructor de techos? ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Y entonces tenemos que irnos a aquella historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Y lo que nos relata Marcos en este pasaje es la historia de un hombre que era cuadraplégico. Llevaba muchos años allí postrado en una cama. Y entonces este hombre, dice Marcos en el capítulo 12, que Jesús llegó a la ciudad de Capernaum. Y cuando llegó el Señor a Capernaum, llegó a su casa, a la sede de él. Algunos comentaristas dicen que la sede del Señor era la casa de Pedro. Otros dicen que era la casa una casa que él había alquilado. Sea cual fuera la razón, cuando la gente escuchó que Jesús había llegado a ese lugar, entonces la gente corrió y se agolpó alrededor de la casa. Entraron a la casa y se agolparon alrededor de la casa. Pero aquel hombre paralítico había escuchado que Jesús estaba en la ciudad. Y aquel hombre sabía que Jesús lo podía sanar.
podía liberarlo de su enfermedad, podía poner en funcionamiento sus órganos, su cuerpo y que él podía caminar. Y entonces este hombre, me imagino que habló con sus amigos más cercanos, y les dijo: llévenme a donde el Señor, llévenme a donde Jesús. Sus amigos lo tomaron, se acercaron hasta que llegaron a un punto donde no podían avanzar. Porque el versículo dice que la gente se había agolpado alrededor de la casa, no había por dónde llegar, no había por dónde entrar. Y entonces estos hombres, yo me imagino ese diálogo, piensa en ese diálogo que pudo que pudo haber sucedido aquel día. No, hermano, ¿y cómo vamos a hacer para llegar? No, miremos cómo, empujemos, pero yo quiero ser sano. Y el otro: no, será de Dios. Venga otro día, vengamos otro día que el Señor esté menos ocupado. Pero aquel hombre estaba determinado a que ese era el día de su sanidad, que no había otro, que no había otro día para ser sano. Ese era el momento para él. Y entonces empezaron a hablar y dijeron: mira, aquí no hay, aquí no hay no hay otra, no hay de otra. Solo hay una forma de llegar a donde el Señor. O sea cual fuera el diálogo, sea cual fuera la conversación, solo la Biblia nos registra que llegaron a una conclusión, que solo había una forma de entrar a ese lugar. ¿Y era cómo? Por el techo, a través del techo. Y es interesante porque en los tiempos bíblicos, digamos que los techos eran como de paja, pero estaban recubiertos como de un barro, estaban recubiertos allí. Y entonces estos hombres, piensen eso, Jesús estaba predicando, estaba el Señor hablando a la gente que estaba agolpada ahí, cuando empezó a escucharse ruidos en el techo. Cualquiera hubiera dicho: oiga, dejen la bulla que estamos escuchando, porque en los tiempos del Señor no había sonido. Ustedes me pueden escuchar porque aquí tenemos un sonido muy bueno. Y entonces pero el Señor no tenía sonido, el Señor no tenía micrófonos. Tal vez la decisión, la determinación de ellos estaba causando incomodidad. Tal vez la determinación de ellos estaba molestando a otros. Pero ellos habían tomado una determinación muy firme, y era: yo quiero ser sano. Sí, la Biblia dice que nosotros tenemos un Dios que es un Dios de orden. Tal vez alguien le pudo haber dicho: no, pues esperemos a que el Señor termine, y cuando termine, entonces ahí sí ya venimos para que lo sane. Como nos sucede a veces a nosotros, ¿no? Que nosotros queremos hacer algo bueno, algo para la gloria de Dios. Y a veces cuando queremos hacer algo para la gloria de Dios, empezamos a escuchar: no, pero todavía no es el tiempo, no, es que no hay que ser tan radical, no, tal vez no es el momento. Pero yo creo que ellos llegaron a la conclusión de que tenían que causar incomodidad. Y esa incomodidad iba a ser temporal, porque al final del camino iba a ser para bendición en la vida. Y hay momentos en que, si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? Va a llegar un momento en su vida que, si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que causar cierta incomodidad. Y a la primera persona que tiene que causar incomodidad es: ¿a quién? A usted mismo. Dígale que tiene al lado: hay momentos donde te tienes que incomodar. Cuando escuchamos ahora que los relatos de la gente, de los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos y ganaron medallas de oro, etcétera. Algunos no lograron ganar, pero todos decían lo mismo, decían estas palabras: usted no logra imaginarse lo duro, lo difícil
que es llegar hasta aquí. Lo difícil que es llegar hasta este lugar. Algunos que no ganaron nada, no ganaron ninguna medalla, dijeron, mire, yo no gané una medalla, yo ya soy un ganador. Porque tuve que entrenar horas y horas y horas y momentos y negarme a cosas, y mientras algunos estaban comiendo hamburguesas, mientras otros estaban de farra, yo me estaba cuidando, porque estaba entrenando, porque me estaba preparando para este momento. Cuando usted tiene claro hacia dónde va, cuando usted tiene claro el propósito de Dios con su vida, entonces usted sabe que hay momentos donde va a tener que hacer como el salmón. Hay momentos donde usted tiene que ir en la dirección contraria hacia donde están yendo todas las personas. Y tal vez las decisiones que usted toma a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel matrimonial, no tienen sentido porque no es lo que todo el mundo está haciendo. Pero usted entiende que al final del camino esa decisión lo va a bendecir. ¿Sabe qué me causa, me llama la atención de este pasaje? Me llama la atención de este pasaje de Marcos. Y era que es el único que lo hizo en todo el ministerio de Jesús. Duró 3 años. 3 años duró el ministerio de Jesús. Y solo hay el registro de un hombre que haya llegado, que haya tomado que haya sido así de audaz, de abrir el techo de una casa, romper el techo, bajar por ahí para ser sano. Y hay una parálisis que personas sufren. Hay una parálisis tal vez física, pero también hay una parálisis emocional, espiritual, que personas están viviendo, que gente está atravesando, no avanzan en el camino, no avanzan, sienten que están ahí como estancados, porque están haciendo lo que todo el mundo hace. Pero la Biblia nos enseña que los hombres y las mujeres de fe que hubo en la Biblia tuvieron testimonio de ver la gloria de Dios porque fueron audaces, porque se lanzaron, porque se fueron en una dirección correcta donde todo el mundo estaba yendo. Todo el mundo estaba yendo en una dirección, pero ellos decidieron ir en otra. Ellos decidieron creer a Dios. Ellos decidieron buscar a Dios. Y por eso quise empezar con este pasaje de Hechos capítulo 17. Cuando estos hombres incrédulos, porque esto no lo dijeron hombres de Dios, esto lo dijeron hombres incrédulos, dijeron, los que causan problemas en todo el mundo, llegaron hasta aquí a causar problemas también. ¿Y sabe por qué? Porque los hombres de la Biblia tuvieron 3 características que yo estoy seguro que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Dios quiere que usted tenga estas características en su vida. Número 1, la fe de ellos fue una fe firme. Una fe firme en Cristo. Ellos sabían quién era Cristo. Ellos lo habían visto resucitado. De estos 3 hombres, uno era Pablo, otro era Silas y el otro era Timoteo. 3 hombres. 3 hombres. Pablo, Silas y Timoteo. Y Pablo había visto a Cristo resucitado. Usted recuerda Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le aparece y él ve la visión y él ve al Señor. Y entonces cuando Pablo ve al Señor y sabe que Jesús, la fe, las raíces de él en el Señor se hacen fuertes. Él se afirma en Cristo. Y si usted quiere ser una persona que cambia las cosas, que revoluciona las cosas, una persona de resultados. ¿Cuántos quieren ser una persona de resultados en la vida? Si usted quiere ser una persona de resultados en la vida, su fe tiene que ser una fe firme.
Su fe tiene que ser una fe firme en el Señor. Saber quién está con usted. Saber que el que está con usted es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Piensa en eso. El Dios que hemos invitado a nuestra vida es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué habrá difícil para Él? ¿Habrá algo difícil para Él? Entonces, primero, revolucionaron el mundo porque su fe era firme. Número 2, revolucionaron el mundo porque su fe era audaz. Eran audaces. Fueron audaces. En otras palabras, se lanzaron. Me gusta la historia de Pedro, por ejemplo, cuando el Señor venía caminando sobre el mar. Todos se aterraron. Todos pensaron que era un fantasma. ¡Uy, un fantasma! ¡Qué miedo! Imaginen un poco de tipos grandes y acabarropa y ahí asustados en un barco. Pero Pedro fue el único que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Pedro caminó sobre el agua. Se hundió, sí, se estaba hundiendo. El Señor lo tuvo que sacar. Pero fue el único que se lanzó. Fue el único que se lanzó. Hay momentos en la vida que nosotros no hemos alcanzado cosas, nosotros no hemos recibido cosas. ¿Sabe por qué? Porque no nos lanzamos. Porque nos gana el miedo, nos gana la inseguridad, nos gana la incertidumbre. Nosotros a veces pensamos al revés. El mundo nos ha enseñado a pensar a nosotros en temor. ¿Usted sabía que el mundo no le ayuda a la fe? Entonces hay gente que dice: oye, yo quiero emprender tal cosa. Uy, no, pero ¿qué tal que yo pierda la platica? ¿Qué tal que pierda la platica? ¿Y por qué no pensarlo de otra manera? ¿Y qué tal que si gane? ¿Qué tal que uno dice: no, y si no funciona? Pero ¿por qué no se pregunta otra cosa? ¿Y si funciona? Pero nosotros, en nuestra mentalidad del mundo, nosotros estamos siempre pensando ¿cómo? El mundo, ¿cómo le enseña a pensar a uno? Negativamente. Negativamente. Pero los hombres de la Biblia revolucionaron el mundo. Primero, porque su fe era una fe firme. Sabían quién estaba con ellos. Segundo, fue una fe audaz, una fe que se lanza. El Señor Jesucristo dijo esto. Dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces a uno le sucede? A veces he tenido que enseñarle eso a mis hijos. Que uno dice: hija o hijo, haga tal cosa. Y ellos van y miran: está cerrado, no hay nadie. No, ya me golpeé. Porque a veces nosotros vemos las puertas cerradas y ¿qué decimos? ¿Será de Dios? ¿Cierto? ¿Será de Dios? Y entonces nosotros somos de los que vemos puertas cerradas y creemos que eso ya es definitivo. Porque así piensa la gran mayoría de personas. Pero cuando su fe es una fe audaz, entonces usted dice: Señor, aunque la puerta está cerrada, yo voy a golpear. ¿Y voy a golpear hasta cuándo? Hasta cuando me abran. Hasta cuando me abran. Hay gente luchando contra una enfermedad y oraron un mes, oraron 2 meses, 6 semanas, 6 meses, no sé. Y al no ver, entonces ¿qué dicen? Dios quiere que yo pase por esto. No, Señor, es tu voluntad. Y ya se resignan. Se resignan. Hermano, tengo un problema aquí tremendo. Eso aplíquese resina, sí, resignación. Y hay gente resignada en la vida. Jóvenes de 30, 40, de 50 años, resignados. Resignados. Pero la Biblia enseña
que la fe es algo audaz, se lanza. Ahorita vamos a hablar acerca de eso otro poquito más. Y no solamente su fe fue firme, no solo fue audaz, sino que era una fe compartida. Compartieron su fe. ¿Tú quieres ser edificado? ¿Cuántos quieren ser edificados? Comparta su fe. Comparta su fe. Pero cuando usted comparte su fe con otra persona, usted termina siendo edificado. Ahí me ha ocurrido. Me ha ocurrido en momentos de tristeza, de aflicción, no sé, que llega alguien y empiezo a hablarle del Señor, y hablándole del Señor a esa persona, Dios termina hablándome a mí. Y termino edificado, y termino encontrando salidas. Así que comparta su fe. Y por eso la gente llegó a decir, estos que causan problemas en todo el mundo llegaron hasta aquí. Entonces, número 1, sea una persona problemática. Sea una persona problemática. De ellos se dijo, estos hombres que han causado problemas en todo el mundo llegaron hasta aquí. Llegaron a convertirse en un problema. ¿Saben un problema para quién? Llegaron a convertirse en un problema para el diablo, un problema para el infierno, un problema para la enfermedad, un problema para los demonios. No se convierta en un problema para la gente. Ah, no, si ve, yo como estoy peleando con mi suegra, si ve, yo soy una persona problemática, gracias, Señor. No, a esa clase, no me refiero a esa clase de problemas. Vuélvase alguien problemático para el infierno. Vuélvase alguien problemático para la escasez. Conozco empresarios, muchos empresarios que están en el Señor, que aman a Dios, que me dicen estas cosas. Me dicen, pastor, es que hay gente que a mí me tiene envidia. Y me tienen envidia porque, yo no sé, ellos llegan a un lugar y no pasa nada, pero yo llego a ese lugar y Dios bendice, Dios me abre puertas, que hasta han llegado a decir que, pastor, me han llegado a decir que es que yo tengo pacto con el diablo, ¿qué? Porque por donde voy, prospero. La Biblia nos enseña, por ejemplo, de David. David se volvió un problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando salió el gigante y todos estaban asustados, David dijo, yo me le mido, entréguemelo a mí, déjemelo a mí. Y se le volvió un problema al rey, porque el rey empezó a pensar, imagínate un niño de 17 años, piensen esto, pongan el lugar de Saúl, un gigante de 3 metros, y aparece un chino de 17 años diciéndole, déjemelo, yo lo enfrento. ¿Usted lo haría? ¿O usted, cuántos tendrían dudas? La verdad, ¿cuántos tendrían dudas? Yo me pongo de primero. Saúl era un hombre más o menos de unos 45 años. Y uno esperando que salieran los acuerpados, los Schwarzenegger. Y aparece un chino de 17 años diciendo, déjemelo a mí. Todo delicadito, porque la Biblia dice que David era todo delicadito, mono y azul. Parecía Brad Pitt así. Y Saúl lo miraba y decía, este chino, pero es que no había nadie más. No había nadie más. Fue el único que dijo, yo me le mido, déjemelo a mí. Y se volvió un problema. Porque la gente no sabía qué hacer con él. La Biblia nos enseña que hubo un hombre llamado Daniel también, donde dice que Daniel se volvió un problema. ¿Sabe por qué se volvió un problema Daniel? Porque todo lo que Daniel hacía prosperaba. Y Daniel era un hombre íntegro, le entregaban negocios y él era honrado, honesto, y se volvió un problema. ¿Un problema para quién? Para los corruptos, para los ladrones, se volvió un problema. Y eso lo querían eliminar. La Biblia nos enseña también que el mismo Señor Jesucristo se volvió un problema. ¿Por qué se volvió un problema el Señor? Porque sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, restauraba las vidas y se volvió un problema para el sistema religioso. Pero mientras era un problema para las tinieblas, era una solución para los que estaban necesitados. Por eso a mí me gusta pensar en esto.
No sea parte del problema, sino de la solución. Dígale que tiene al lado, no seas parte del problema, sino de la solución. Me gusta que en una ocasión el cantautor español Marcos Vidal sacó una canción, algunos no habían ni nacido, para ahí para la década de los 90, una canción que se llama Buscadme y viviréis. Y en la canción él empieza a ver cómo estaba la sociedad, jóvenes en las drogas, enfermedad, niños en depresión, etcétera. Y él empieza a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Jesús? Y él dice que Dios empieza a hablarle y que la pregunta de Dios es, ¿y dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde está ese Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? Y a veces nosotros le preguntamos, Señor, pero ¿dónde estás? Si tú a esta persona la respaldaste, a esta persona la sanaste, ¿por qué no lo haces conmigo, Señor? Pero pregúntese eso. ¿Usted está provocando a Dios en su vida? ¿O usted entró ahí como en un sistema de acomodación? Estamos acomodados. Nosotros los seres humanos a veces tenemos dicen que hay una parte del cerebro que se acomoda, que nosotros cerebralmente estamos diseñados para acomodarnos, para entrar en una zona de confort. Y hay gente que está en una zona de confort. Por eso hay gente que usted le dice, venga, vamos a hacer deporte o qué. Ay, no, no, déjeme aquí quieto. ¿Qué vamos a salir a correr? Vamos a salir a trotar todo. No, 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 déjeme quieto. Venga usted, venga, ¿y por qué no hacemos un negocio? Emprendamos algo. Ay, no, 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 déjeme quieto. Es que hace 3 años yo invertí y perdí, no, déjeme quieto. Y nos vamos, ¿qué? Acomodando. Dele un codacito al que tiene al lado. Dígale, no se acomode. Dígale, no se acomode. Y me gusta que este pasaje, personas problemáticas, personas que van contra la corriente, pero también amigos problemáticos. Amigos problemáticos. En esta historia de este hombre paralítico, sí, me gusta porque este hombre tenía una determinación, ser sano. Pero la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, cuando Jesús ve que está descendiendo el paralítico ahí, que el Señor está descendiendo, me gusta porque el versículo no dice, y Jesús viendo la fe de él, no dice que Jesús vio la fe de él. ¿Sabe qué dice? Dice, viendo la fe de ellos. O sea, todos los amigos eran personas de fe. Y personas con buena fuerza y equilibrio, porque para treparlo allá y no dejarlo caer, ¿no? Porque piensen, el hombre era cuadrapléjico, no era que el hombre estaba agarrado de los cordones ahí estaba completamente dependiente de la fe de ellos. Pero dice que el Señor, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. Bueno, primero perdonó sus pecados y no vamos a hablar de eso ahora, pero piense en esto. Piense de qué clase de personas te has rodeado en la vida. Piensa qué clases de personas te han rodeado, te has acompañado. Porque la Biblia dice que el que se junta con necios, necio se hace. Un filósofo hace algunos siglos dijo esto. Dijo que el hombre nace perfecto, pero que la sociedad lo corrompe. En parte es cierto, en parte. ¿Y por qué no totalmente? Porque el hombre nace con una naturaleza caída. Nosotros los seres humanos nacimos con una tendencia al pecado. Por eso los bebés son muy lindos, pero son egoístas. Los niños son egoístas. Y esa naturaleza egoísta es una naturaleza pecaminosa.
Y no vamos a hablar mucho de eso, pero piensa en esto. Piensa de qué clase de personas tú has decidido acompañarte. ¿Qué clase de personas has decidido que sean tus amigos, que sean tus consejeros? Por eso, cuando yo doy cursos prematrimoniales y llegamos al punto de escoger a los padrinos, yo le digo a la gente siempre, escoja de padrino a una pareja casada, a personas casadas, y un matrimonio que sea un matrimonio ejemplar. Porque hay gente que no, ay no, yo quiero que mi padrino sea fulano de tal, que es mi compañero de farras y con él se la pasamos sabroso. Yo le digo, no, ¿sabe por qué? Porque cuando usted tenga problemas en el matrimonio y le diga a esa persona, hermano, estoy con problemas, ¿qué le va a decir ese? Vamos a tomarnos unos tragos. Eso no sufra, hermano. Hermano, yo sí le dije que no se metiera con esa vieja, eso déjela. O no, mamita, yo sí le dije a usted que ese hombre era lo peor, pero también camine y le presento a mi primo. Rodéate de gente valiente y tú vas a ser alguien valiente. Rodéate de amigos que amen a Dios y tú vas a aprender a amar a Dios. Rodéate de jóvenes llenos de fe. Rodéate de matrimonios cristianos sanos, de hombres y mujeres esforzados, que no temen, que no se cansan. Rodéate de gente que quiere servir a Dios. Rodéate de gente que le guste orar, leer la palabra, asistir a la iglesia, servir a Dios. Y tú vas a ser uno de ellos. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá. Puedo más, mi destino divino presente está.